correspondiente pues como a la rotación de preescolares y que hace pues como se decidió pues como hacer esta presentación debido a pues como alta pues número de casos que hemos venido teniendo con respecto a las infecciones osteoarticulares y pues como a veces esos tratamientos tan prolongados que se encuentran en los niños por diferentes pues como factores que ya vamos a evaluar. Eh, quiero darle pues como las gracias a la doctora Alexandra de la Espriella, que es la infectóloga pediátrica que ahora nos está acompañando en la institución y que me asesoró pues como en la charla. Y también a la doctora pues Angie Correa, que también me acompañó pues como con todo el tema de la presentación. Entonces, la tabla de contenidos, pues como que tenemos para el día de hoy, es pues como un caso clínico, describir unas características sobre el estafilococo aureus de sus factores de virulencia, sus factores de resistencia, porque es importante ese estado del portador del microorganismo, unas características que tiene el hueso de los niños, que va a favorecer pues como esas infecciones osteoarticulares, algo del tratamiento y unas conclusiones finales. Entonces, primero que todo, pues en el caso tenemos un adolescente de 13 años que reside pues como en el área rural del municipio de Borral, en una zona aproximadamente a 3 horas del casco urbano, vive con sus padres y 5 hermanos. Describen pues como el bajo nivel socioeconómico y esto pues es como algo a tener en cuenta por el estado nutricional en el que el niño se encontraba pues como al ingreso, que si bien no está en una desnutrición propiamente, sí tenía pues como una delgadez muy marcada, que también pues vamos a ver que puede predisponer pues como a ciertos cambios. Antecedentes patológicos negativos, la madre tiene pues como hipertensión arterial, una apendicectomía en el 2024 como antecedente quirúrgico y alérgicos negativos. El paciente ingresó a la institución en traslado no regulado el día 2 de noviembre del 2024 por un cuadro clínico de 3 días de evolución, de presentar una caída desde su propia altura con un traumatismo sobre la región lumbar, la cadera derecha y mientras practicaba fútbol. Posterior a eso empezó como con limitación funcional para la marcha, intolerancia pues como a la bipedestación y esa marcha antálgica fue pues como progresiva por un aumento de la intensidad del dolor y múltiples picos febriles en casa, por lo que decidieron consultar al hospital local y ya lo trajeron pues como a la institución. Al ingreso del paciente tenemos que tenía un curso de evolución, de dolor, fiebre, pero con una estabilidad pues como hemodinámica conservada, pero en las primeras 24 horas del ingreso a la institución empezó a presentar pues como picos febriles más altos, empezó a tornarse hipotenso, taquicárdico y como con signos de hipoperfusión, por lo que decidieron pues como hacer toda esa parte de hemocultivos, mirar pues como una radiografía de tórax y empezaron pues como a hacer estudios complementarios para buscar pues como el foco infeccioso, encontrando pues como al día siguiente en una radiografía de tórax una neumonía multilobar asociada. Le hicieron una ecografía de cadera derecha que mostraba pues como unos cambios inflamatorios que hacían referencia pues como también a una artritis séptica, por lo que fue llevado a una artrotomía de cara derecha con un lavado y un desbridamiento de la articulación. Por parte de pediatría se consideró pues como iniciar el cubrimiento antibiótico con vancomicina, ceftriaxona y clindamicina. Y en el transcurso, en el posquirúrgico inmediato, el niño pues hizo pues como unos cambios pues, de signos de hipoperfusión muy marcados, por lo que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y se le hizo pues como un diagnóstico de un choque séptico. Eh, al día siguiente, pues como de esa toma de los hemocultivos, teníamos el reporte de unos cocos gram positivos en racimos, que nos hablaba pues como de esa posible etiología del estafilococo aureus. Evidentemente pues ya se confirmó como al siguiente día la presencia de este microorganismo,
con con un antibiograma que nos mostraba que era sensible a meticilina, y esos mismos cocos iban creciendo en los cultivos de la secreción articular que se tomó. Entonces el diagnóstico cambió a una estafilococcemia de origen osteoarticular con una neumonía hematógena multilobar y una sospecha de una endocarditis infecciosa debido a la presencia de soplo en el examen físico, y adicionalmente a ese choque séptico de como esa rápida progresión que tuvo el niño en su deterioro, pues como el estado clínico. Los hemocultivos, él continuó pues como una estancia en la unidad de cuidados intensivos, y para el día 8 en los hemocultivos de control persistía pues como el hallazgo del estafilococo aureus meticilino sensible. A él previamente infectología había considerado el día 5 como hacer ese cambio de vancomicina y ceftriaxona, y la clínica la suspendieron y pues iniciaron daptomicina y ceftarolina por el estado pues como de inestabilidad en que se encontraba el paciente. Pero nuevamente al tener el día 8 esos hemocultivos positivos con el estafilococo aureus meticilino sensible, se decidió pues como hacer el paso del medicamento a cefazolina. Listo. Tenemos que para el día 13, ante la persistencia de los picos febriles, ante esa persistencia de hemocultivos positivos, ortopedia decide llevar el paciente nuevamente a un procedimiento. Le hicieron un curetaje óseo de fémur proximal derecho, que en el cultivo nos mostraba una secreción, unos bacilos gram negativos, que posteriormente estos lo que nos mostraba en el crecimiento y en el antibiograma, una E. coli positiva, por lo que se decidió hacer como el paso del antibiótico a meropenem. Eh, Posteriormente, el paciente, a pesar del cubrimiento antibiótico para este microorganismo, persistía haciendo los picos febriles con marcado dolor y cambios inflamatorios, y sumado a eso secreción por la herida quirúrgica. Llevaron nuevamente al lavado, donde describían que había un exudado, pero que este no era pus, sino cero hemático, y que tenía una necrosis extensa a nivel de la articulación y del hueso. Entonces, a raíz de esos hallazgos, por parte de ortopedia no se decidieron hacer pues como por el momento nuevos lavados, a lo que infectología consideró que al no tener pues como ese control del foco, realizar pues iniciar el cubrimiento con ertapenem, y adicionalmente hacer pues como una radiografía, una resonancia de cadera, fémur y rodilla, que en las imágenes, pues lo que encontrábamos era en cuanto a la cadera, esas colecciones y ese aumento, pues como en toda la intensidad de la cadera, y en los tejidos, pues como aledaños asociados. Entonces, adicionalmente describían que se encontraba pues como a nivel lumbosacro unas pues como una extensión de ese compromiso eh, purulento, pues como de pus, por lo que hacía pues como importante descartar ese compromiso del sacro en una nueva intervención. Y con respecto a la rodilla, lo que nos describían era pues como esos cambios a nivel de la articulación, y adicionalmente pues unos cambios sobre el hueso a nivel del cóndilo lateral de la rodilla. Eh, pues, debido a esto, pues como esa sospecha de ese compromiso lumbosacro, se decidió pues como interconsultar a neurocirugía, pero ellos indicaban que debía hacerse pues como el abordaje completo por parte de ortopedia, debido a que no solamente era pues como esa parte de la columna afectada, sino que también tenía cadera, fémur y rodilla comprometidas. Entonces por eso se decidió no hacer la intervención por parte de neurocirugía, sino por ortopedia módulo de columna.
que fueron llevando pues como el paciente un curetaje sacroiliaco, donde encontraron pues como unas colecciones con abundante tejido inflamatorio, describían que no había pus y en ese momento se tomaron pues como muestras de ese tejido, al igual que de cadera derecha nuevamente. Para estos cultivos de secreción sacroiliaca encontramos pues como esa parte de persistencia del estafilococo aureus meticilino sensible, eh, por lo que ante la persistencia de los síntomas de la fiebre, de reactantes de fase aguda elevados con una PCR de 158, nuevamente fue llevado pues como a curetaje, pero esta vez ya de rodilla, de fémur proximal, donde pues ellos describen que no había pus, eh, pero y ya bueno, ya en este momento tuvimos como los hemocultivos negativos, pero el paciente no mejoraba, no tenía pues como control de ese foco por la persistencia de la fiebre y el dolor que se iba pues como intensificando. Ya en los hemocultivos los teníamos negativos, pero a raíz de eso, nuevamente infectología consideraba pues como necesario una resonancia de columna, una nueva resonancia de la rodilla, y en este punto se consideró adicionar pues como la cefazolina nuevamente y en conjunto alertapenem que ya venía recibiendo previamente el paciente desde que se aisló pues como la E. coli ble positivo. Entonces, en la resonancia, lo que se encontraban, pues era como esa persistencia de esos cambios a nivel de la articulación y principalmente, pues como se describe en esta zona del cóndilo, como unas zonas que sugieren pues como necrosis del hueso y que se ve como esa diferencia en la densidad entre cada uno en estas partes del fémur, y vemos que en estas se ven como unas zonas que son como hipocaptantes que nos podían hacer, pues, o lo que escribe radiología era que posiblemente estaban relacionados con necrosis o infartos asociados. Y pues que en esta imagen, pues como acá del complementaria podemos ver. Y en cuanto a la parte de la columna lumbosacra, también se describían pues como unos cambios de esa secreción y esa persistencia de esos cambios inflamatorios a nivel de la columna. Entonces se decidió darle continuidad a la cefazolina y el ertapenem. Ortopedia consideraba que se persistía con una artritis séptica de cadera, que fue llevada nuevamente a artrotomía y un nuevo curetaje pues como sacroiliaco y de la parte de, de la rodilla derecha. De la descripción quirúrgica, pues no refieren pues como la presencia de pus o algunos cambios inflamatorios, pero no indican pues como que no eran necesarios nuevos lavados pues como adicionales. Estos cultivos de este último lavado fueron negativos para las tres pues como zonas anatómicas de las que se tomaron, por lo que ya para el día 9 de diciembre, el infectología considera que hay mejoría clínica del paciente, ya que estaba pues como presentando modulación del dolor, ya toleraba la bipedestación, inclusive se desplazaba con muletas y adicionalmente pues los cultivos habían sido negativos y los reactantes de fase aguda iban en descenso. Teníamos un inicial del 3 de noviembre de 308, posteriormente 158. Pero en estos dos, como en esta diferencia del 3 al 14 de noviembre, había tenido una PCR de 11, que inicialmente tuvo pues como esa mejoría, pero posteriormente se elevó, pero ya después de la implementación del ertapenem, empezaron a descender pues como las PCRs del paciente. Y ante esta mejoría, pues el día 9 de diciembre se hizo terapia switch con cefalexina y ya se consideró pues como el egreso del paciente ante esa mejoría clínica significativa y el control del foco. Entonces ya entrando pues como en el tema propiamente, tenemos que el estafilococo aureus
es una bacteria de género Staphylococcus, que son cocos gram positivos que generalmente se aíslan en parejas, tetras o inclusive en cadenas. Generalmente son inmóviles y no generadores de esporas. Se describen aproximadamente 40 grupos taxonómicos de este género de estafilococo, pero que tienen relevancia clínica en los humanos, son 16 de estos. Tenemos que este puede hacer afectaciones locales o inclusive por toxinas, que son toxinas exfoliativas como la A o la B, que generalmente se relacionan con el síndrome de choque tóxico, o inclusive toxinas, la B o la C, que se pueden relacionar como con lesiones exfoliativas secundarias a infecciones por Staphylococcus aureus. Y la colonización de las mucosas se describe que está aproximadamente entre el 30% en el estado portador, pero ahorita vamos a ver pues como algo de eso. Y la capacidad adaptativa que tiene el microorganismo está en relación que tiene más de 20 genes diferentes lo condicionan pues como a múltiples adhesinas de superficie, otras enzimas que favorecen pues como a la virulencia, y hasta 30 genes relacionados con toxinas diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta que el Staphylococcus aureus tiene unos elementos genómicos móviles que son como islas que están alrededor del genoma propio de la bacteria. Y eso genera que tenga pues como unas secuencias de inserción que son determinantes como para la virulencia y para la resistencia. Tenemos también que él cuenta con unos transposones, bacteriófagos, islas de patogenicidad, islas genómicas, que son pues como estas condiciones que le confiere esa capacidad de hacer cambios en su ADN, y de esta forma generar pues como ciertos factores adicionales de virulencia. Entonces tenemos importantes estos genes de AGR, que son, pues es un regulador genético accesorio que facilita pues como esas adhesinas y modifica la expresión de diferentes exoproteínas, como lo es la coagulasa. También tenemos que el SAR es un regulador pues como accesorio del estafilococo. La importancia que tiene es que impulsa pues como esa transcripción de genes de mayor virulencia, al generar una mayor expresión de adhesinas, como es principalmente uno que se describe como el factor sigma, que favorece pues como a esa adherencia a los tejidos. Reguladores de ARN, que esto lo que la importancia que le confiere pues como al estafilococo es que cambia, puede hacer modificaciones en su ARN al traerlos pues como desde esas islas genómicas e introducirlo pues como a su ADN propio para hacer pues como esas expresión de ciertas características. La biopelícula, pues es importante porque son polisacáridos y proteínas extracelulares que favorecen pues como a la inclusión de la bacteria a diferentes estructuras que pueden ser mecánicas, y se genera pues como una herencia importante. Y esto tiene una relevancia clínica, y es como en la tolerancia a los antibióticos, porque se genera pues como un estado de latencia. Adicionalmente, tenemos en la cápsula que hay múltiples compuestos de azúcares como fucosa y manosa, que confieren pues como una característica de evasión del sistema inmune, ya que actúa como un componente antifagocitario. Listo. Entonces, teníamos que, pues, que el Staphylococcus aureus tiene, pues, como todas estas islas y todos estos factores genéticos adicionales que le favorecen, pues, como esas características de adherencia, pues, como a los tejidos, a pesar de que tenga unos inóculos bacterianos bajos. Tenemos también adicionalmente los factores de agrupamiento A y B, que esto lo que genera, pues, como importancia es en la colonización del estado portador. Y el factor A, que también pues genera como unas proteínas de unión a fibronectina, que tiene relevancia clínica en la adherencia a los dispositivos cardíacos. Entonces tenemos que el A pues va a favorecer pues como estas dos proteínas para la parte de afección cardíaca, cuando por ejemplo hay válvulas protésicas relacionadas.
y el B para el estado portador. Y ya las proteínas de unión a colágeno, tienen importancia, es por la expresión en la matriz extracelular del hueso, y eso genera esa importancia de adherencia al hueso, y que el tratamiento pues como requiera ese estado prolongado, pues como ese tiempo prolongado para lograr pues como hacer esa adecuada erradicación del foco. Otra cosa importante que tiene el estafilococo aureus, en cuanto a la pared celular, tenemos que el ácido teicoico genera pues como esa fijación de enzimas a la pared celular de las células a las que se está invadiendo, lo que favorece pues como esa unión al epitelio. Adicionalmente, el ácido lipoteicoico, que afecta pues como de una forma indirecta por la producción o el estímulo como de diferentes citoquinas o factores pues como inflamatorios. Y adicionalmente en la pared celular pues de los gram positivos, tenemos pues como las proteínas de unión a penicilina y los peptidoglucanos, que son importantes porque van a ser pues como blancos moleculares, pero vamos a ver que las PVP que tiene pues como el estafilococo aureus son 4, dentro de ellas pues como la 1 genera pues como una transpeptidasa que se encarga como de esa síntesis del peptidoglucano. La PDP2 se relaciona como con ese crecimiento de la pared. Eh, Adicionalmente, la PDP3, que genera como una aceptación de esas uniones que previamente se han formado en el crecimiento, y la PDP4, que se encarga pues como de un entrecruzamiento de la pared celular. Entonces, todo esto genera pues como eh, unos cambios de acuerdo pues como a esos genes, a esas islas genómicas que puede hacer pues como modificaciones en estas con mayor facilidad. Y adicionalmente tenemos que la modificación en la síntesis de estos pues como factores puede favorecer pues como a la alteración o a la resistencia a antibióticos, como lo tenemos con el mecanismo de resistencia pues como a la vancomicina, en el que se da pues como la parte de modificación de los peptidoglucanos en las cadenas que este tiene, que principalmente es como una secuencia de ala libre, y esto genera que esos cambios de ese de ala libre por un lactato, la vancomicina no encuentre pues como su blanco molecular. Adicionalmente tenemos pues como estas enzimas o estas hemolicinas segregadas, dentro de las cuales encontramos pues como la coagulasa, que pues la importancia que tiene es como esa interacción que se genera con el fibrinógeno y esa activación de la protrombina, lo que convierte ese fibrinógeno en fibrina y favorece pues como a la formación de coágulos que rodean al estafilococo propiamente. Y esto genera como una capa adicional de protección para evadir el sistema inmune. Adicionalmente tenemos leucocidinas y las hemolicinas, que en cuanto a las hemolicinas tenemos pues como de importancia en cuanto a la virulencia, la alfa y la beta, que en los tejidos generan como poros y penetración de la bacteria en los diferentes tejidos, y la gamma, en la que se forman pues como diferentes complejos que perforan la membrana celular a la que se está infectando. Y esto también adicionalmente genera pues como una lisis de los leucocitos y de otras células, lo que va haciendo que el microorganismo tenga múltiples factores para evadir el sistema inmune. Y la leucocidina de Phantom Valentine, que lo que genera es como una fijación mayor a los tejidos y adicionalmente esa formación de poros del microorganismo. Entonces, en las osteomielitis o en las artritis sépticas es raro encontrar pues como que el microorganismo eh, invada o genere pues como la virulencia por este factor, pero por ejemplo para las neumonías sí es una característica importante que le confiere una mayor virulencia y una mayor agresividad,
Entonces, en este paciente con el que estábamos cursando, que adicionalmente tenía una neumonía multilobar, pues podría uno pensar que podría estar expresando esta leucocidina. Y porque la tasa de prevalencia de esta enzima es menor al 2%, se relaciona principalmente en infecciones de piel y la neumonía, y es raro pues como en la osteomielitis. Los factores de resistencia, hay que tener en cuenta pues que esas islas genómicas tienen unas que son islas de resistencias, y eso genera que sean pues que los genes tengamos como esa recombinasa que se describe en la CCAR-A y la CCRB, que la importancia que tienen estos dos como mediadores de resistencia a los betalactámicos es que codifica pues como esa proteína, esos cambios, perdón, esta recombinasa lo que hace es la movilización de los genes de las islas al genoma propio de la bacteria. Y ya el gen MECA es el que se condiciona pues como un mediador de resistencia a los betalactámicos, principalmente pues como al modificar esas proteínas de unión a penicilina, formando una PBP2A. Y eso genera una baja afinidad a los betalactámicos. Otro gen importante es el gen MECRI o el MECI, que pues, lo que generan estos genes es como esas proteínas, esos genes que codifican para penicilinasas. Y el ACME, son elementos móviles catabólicos de arginina, que le confiere pues como una característica al Staphylococcus aureus a sobrevivir en ambientes ácidos. Tenemos adicionalmente, pues, como esos, en los mecanismos de resistencia a los betalactámicos, pues lo que llamamos como las penicilinasas, que lo que hacen es como una hidrólisis de la penicilina, evitando el paso, convirtiendo, perdón, la penicilina en ácido penicilínico inactivo. Otra descripción que se tiene, pues, como el estafilo es como el borsa, que es como ese estafilococcus aureus resistente a oxacilina, y que tiene un fenotipo que se caracteriza por un aumento en el grosor de la pared, y no tanto modificación pues como de las proteínas, sino que hace una pared más gruesa, una pared celular más gruesa. Con respecto pues como a la meticilina, como lo había mencionado previamente, pues genera como ese cambio a una PDP2A, que es lo que encontramos pues como acá en la gráfica, que vemos pues como una proteína adicional y cambiando ese blanco molecular pues como de los antibióticos. Y ya con respecto a la parte de la vancomicina, pues los glicopéptidos generan pues como un efecto al inhibir pues como esa secuencia de la pared celular del proteoglucano formado a partir de ala, posteriormente se cambia este de ala por un lactato, y eso genera que el banco molecular no sea el mismo. Pero también para la resistencia intermedia tenemos que puede cambiar este ala final pues por una fracción libre de, y eso genera que la vancomicina, si bien puede llegar a cumplir su efecto, eso se actúa como un cebo y genera que la molécula quede atrapada, pero con altas dosis podría pues como saturarse este sistema y lograr pues como una erradicación de la bacteria. Pero ya cuando cambia el de ala por lactato, pues ya sí decimos que es una resistencia plena a la vancomicina, y ya ahí pues tocaría utilizar otro antibiótico. En cuanto a los mecanismos de resistencia con respecto a la síntesis de proteínas, tenemos que la oxazilodinona, los macrólidos y la lincosamida, que dentro de estos grupos encontramos pues, la eritromicina, la clinda, y adicionalmente el linesolid, que el linesolid pues generalmente tiene una muy buena sensibilidad para estos microorganismos y un muy buen efecto pues como para erradicar. Entonces, cuando se cambian y se modifican esos genes de diana de las proteínas, lo que hace principalmente es que se crea pues como una eritrominasa, que lo que hace es que es un gen que generalmente no es propio del Staphylococcus aureus, sino que es un gen adquirido por plásmidos o por transposones de otras bacterias. Pero este sí puede ser inducido por
pues como por la presión antibiótica, ya que si bien pues, estos antibióticos pueden actuar sobre las subunidades 50 o 30S, el principal pues como blanco molecular es como el ARN23S, que es el que va a hacer pues como que se dé toda esa replicación pues como el ARN dentro de la bacteria, y al cambiar ese blanco molecular va a empezar a tener pues como resistencia a este microorganismo. Pues también la activación, la modificación e inactivación del antibiótico, pues es como otro de los mecanismos que se tiene, y las bombas de expulsión, que se describe el gen MSRA, y que es un complejo pues como transportador del antibiótico pues como hacia afuera del microorganismo. Y este generalmente tampoco es un gen que sea propio del estafilococo aureus, sino que puede ser añadido a sus islas genómicas por otros estreptococos. Y ya con respecto a la resistencia a las quinolonas, tenemos el gen QNR, que lo que genera es que pues unas bombas de expresión excesiva o inclusive mutaciones a nivel de la topoisomerasa 4 o la DNA girasa, que es el blanco molecular, pues como las quinolonas. En cuanto al estado portador, hay que tener en cuenta que los niños entre los pues, recién nacidos o los 9 años, pues el estado portador puede ser del 10%, y ya en los más grandes hasta el 20%. En la población general hablamos del alrededor del 30%, y esto es importante porque uno puede tener un estado portador persistente, que es pues como la mayoría de los casos, y generalmente siempre la misma cepa de estafilococo. Un estado de portador intermitente en el que esa cepa puede variar, y y esto lo que genera es que tenga un mayor riesgo de infecciones de paso de ese estado portador por diferentes características, como el estado nutricional, algún estado de inmunosupresión por algún otro motivo, va a generar pues como que se aumente el riesgo de hacer bacteremias o sepsis secundario a ese estado portador. Y el 20% tenemos que es un estado no portador, y que este pues obviamente tiene menor riesgo de infecciones graves por el microorganismo. En cuanto a la infección del torrente sanguíneo, hay que tener en cuenta que la incidencia está entre el 15 al 40 niños por 100.000 habitantes por año, y la letalidad se estima que sea entre el 15 al 25%, con una mortalidad global del 20%. Hay que diferenciar que la mortalidad es diferente a la letalidad, porque la mortalidad lo que nos habla es como ese porcentaje en referencia a una población total, diferente a la letalidad, que solamente tiene en cuenta las personas pues como afectadas por esa enfermedad específica, en este caso la infección por estafilococo aureus. Tenemos que esas infecciones del torrente sanguíneo las podemos dividir en que sean asociadas al cuidado o no de la salud, y si o si este es pues como de forma extrahospitalaria, y la diferencia está en el número de días de estancia, que para tener pues como que se asocia al cuidado de la salud, por lo menos debe llevar más de 2 días como en la institución, en una institución, y eso es lo que genera pues como que se denomine de una forma u otra. Y el riesgo de endocarditis es importante porque se estima que uno cursando con 3 días de bacteremia por estafilococo aureus ya le genera ese riesgo aumentado de de desarrollar la endocarditis. Entonces ahí es importante que ese paciente con bacteremias mayores a 72 horas pues se recomendaría hacer pues como ese estudio con ecocardiografía para evaluar pues como el compromiso. Y el tiempo de tratamiento pues va a depender de acuerdo al control del foco, si está asociado pues como a catéter o algunos dispositivos del torrente sanguíneo, pues debe retirarse pues como ese dispositivo, y se tiene que haber descartado la endocarditis por medio de la ecocardiografía, que tengamos hemocultivos de control negativos, y que tengamos la mejoría clínica de la fiebre a las 72 horas. Adicionalmente, pues ya entrando, pues otra cosa, la infección osteoarticular, que tiene una alta incidencia en la infancia, y los factores de riesgo precipitantes que tenemos pueden ser las hemoglobinopatías, las inmunodeficiencias, los traumatismos, las cirugías, las heridas penetrantes o las infecciones por otros microorganismos previamente descritos como varicela, que puede favorecer pues como esa permeabilidad
de la piel y pues hacer la afección por parte del Staphylococcus aureus. Estos son pues como otros factores que tenemos en cuenta y hay algo que el tratamiento del inicio temprano va a mejorar pues como la respuesta a la bacteria, o sea, va a lograr pues como una mayor erradicación de la misma. Y hay que tener en cuenta que, pues que el estafilococo tiene una característica y es que a pesar de que sea pues como un inóculo bajo, pues como pocas unidades formadoras de colonia, puede ser inclusive un factor de riesgo para desarrollar infecciones prolongadas. Con respecto a esas características que tiene pues como el estafilococo, la infección osteoarticular es el agente causal más común. Y los mecanismos de colonización del hueso, principalmente tenemos pues como esa vía hematógena en la que el flujo vascular es lento, pero acá pues, lo que pasa es que la fisis del hueso genera que sea un área muy vascularizada, pero que sea unas arteriolas de flujo muy lento con una estasis venular asociada, y eso genera que el microorganismo tenga pues como tiempo de colonizar el hueso, secundario pues como a esos microtraumas y macrotraumas que muchas veces no tenemos ni siquiera la fractura, pero esos traumas repetitivos generan pues como esa alteración en la vascularización, genera esa exposición de las proteínas de la matriz del hueso, y en un paciente que tiene una bacteremia transitoria por estafilo o una bacteremia ya pues por su estado clínico, va a favorecer pues como esa inoculación del hueso o la articulación. Y esta cialoproteína, pues lo que hace es que genera pues como esa fijación con una mayor pues como adherencia a esa unión al colágeno y generando pues como proteasas que van pues como destruyendo el tejido adicionalmente. En cuanto al cuadro clínico, pues es variable de acuerdo al grupo poblacional en el que se vean afectados. Los huesos que mayormente se afectan son los huesos largos, pero también hay que tener en cuenta que en los huesos planos, como el calcáneo, esa estasis de la sangre es mucho más lenta, al igual que en la columna. Entonces, vemos que en las vértebras, el calcáneo, van a afectar pues como por ese mecanismo y ese flujo lento del vaso. En cuanto a preescolares y lactantes, pues hay que tener en cuenta que siempre pues como la fiebre y esa limitación para la marcha es lo que nos debe hacer pues como pensar y sospechar la infección. Y en el adolescente o en los escolares, pues tener en cuenta siempre pues como esa limitación funcional marcada que se puede cursar. Y en los neonatos, pues tener en cuenta algo y es como esa afectación del hueso maxilar, que es como una de las principales huesos que se ven afectados en esta población. Con respecto a las ayudas diagnósticas, pues tenemos que la BCG y la PCR son muy importantes pues como para definir como los tiempos de tratamiento, la continuidad de los mismos y los controles del foco, ya que la PCR nos va a ayudar a definir pues como esa mejoría en la fase aguda, y cuando sean esos descensos por debajo del 50% del valor inicial, nos puede hablar de esa adecuada respuesta terapéutica que vamos teniendo. Y la BCG es más para el seguimiento, pues como más crónico, y definir pues como el tiempo de tratamiento asociado. En cuanto a los cultivos, pues tenemos que pues, el rendimiento puede ser bajo, pero entre más temprano se tome la muestra y si no se ha asociado pues como antibióticos previamente, va a mejorar pues como ese rendimiento. Y en cuanto a los hemocultivos, pues también tiene pues como esa variación y esa sensibilidad pues como baja, con un rendimiento entre el 10 y el 50%, pero inclusive se describe entre el 10 y el 20% pues como para su efectividad. Qué pena, acá. Entonces, tenemos las imágenes que también nos van a ayudar pues como a definir como el compromiso, pero las radiografías, si bien pueden haber hallazgos que los veamos como la destrucción ósea o ya los cambios que conocemos como el involucro o el secuestro, son hallazgos que se van a ver más tardíos, entre 2 a 3 semanas después del inicio de la infección. El TAC es muy bueno para evaluar los abscesos,
pero igual sigue teniendo pues como un mayor rendimiento, como pues se encuentra en la tabla, la resonancia, ya que nos va a hablar pues como obviamente del compromiso articular, del compromiso óseo y el compromiso medular de esa infección. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que va a estar condicionado por la sensibilidad de la Staphylococcus aureus a la clindamicina o a la eritromicina propiamente. Se describe que la resistencia en Colombia es por encima del 10%. Y esto es importante porque de acuerdo a eso vamos a definir qué antibiótico vamos a utilizar en los Staphylococcus aureus meticilinos sensibles. La estabilidad clínica pues también va a condicionar el tipo de antibiótico que vamos a utilizar y muy importante también pues como esa penetración al hueso. Se describen como fallas terapéuticas con vancomicina en algunos pacientes por no ser muy clara su penetrancia adecuada. Definitivamente el metronidazol y la penicilina no tienen un buen acceso al hueso y en cuanto a la clindamicina va a depender si hay isquemia a nivel del hueso porque si hay isquemia no penetra muy bien, pero si no se describe pues como este hallazgo, va a penetrar pues como de una forma adecuada. Y en cuanto a la cirugía, pues las guías ICSA son muy claras en definir que debe hacerse pues como el lavado para el control del foco y de este va a depender pues como el tiempo de tratamiento y el control del mismo. Eh, hay guías que describen un tratamiento de corto o largo plazo, que el corto plazo son 20 días y lo relacionan con infecciones no complicadas, que sería pues como esa mejoría temprana pues como del cuadro clínico asociado pues como a esa disminución de la PCR. Pero lo que se recomienda es como ese tiempo prolongado que es de 30 días en el que encontramos como de 4 a 6 semanas el tratamiento pues como efectivo. Lo que les decía ahora, de acuerdo pues como a esa sensibilidad pues que tiene el Staphylococcus aureus a la clindamicina o si tiene un patrón pues como de resistencia comunitario u hospitalario, uno va a definir qué antibiótico va a utilizar para el control de la enfermedad. Y tenemos que si es un Staphylococcus aureus meticilino sensible, con una sensibilidad menor al 10%, podría uno utilizar pues como las cefalosporinas de primera generación, que su blanco molecular van a ser las PVP2. Como alternativas está la clindamicina, siempre y cuando pues uno tenga como en el antibiograma esa sensibilidad y que no se tenga compromiso de la eritromicina asociada. Tenemos también la sensibilidad, si el Staphylococcus aureus es meticilino resistente, perdón, pero tiene esa sensibilidad a clindamicina, pues ese sería el antimicrobiano que deberíamos utilizar. Y si tenemos pues como esa resistencia a meticilina y que adicionalmente tenga esa resistencia a clindamicina, el linezolid pues sería como el antibiótico que ha mostrado pues como mayores beneficios ya que logra pues como ese control con una buena penetrancia de hueso, con una baja resistencia y con un muy buen control pues como del estafilococo. Y adicionalmente tenemos pues como este artículo en el que describían pues como esa asociación del ertapenem con la cefazolina para el estafilococo, para las bacteremias persistentes por estafilococcus aureus meticilino sensible. Se estudiaron 111 pacientes con bacteremia persistente en el que 9 de ellos se les hizo hemocultivo diario para evaluar pues como el tiempo de la bacteremia y a 2 de ellos solamente se le pudo hacer pues como el control a las 72 horas. Lo que se encontró es que la asociación de estos antimicrobianos generan, pues potencian el efecto pues como erradicador de la bacteria, ya que el ertapenem, si bien actúa sobre la PVP 1, 2 y 3, tiene una mayor afinidad sobre la PVP 1 y la cefazolina genera pues como una afectación sobre la PVP2, entonces ese sinergismo
genera una mayor erradicación de la bacteria. Lo que en este estudio encontraron fue pues como esa erradicación de la bacteremia en 8 de los 11 pacientes en las primeras 24 horas con el siguiente hemocultivo que se estaba tomando diario negativo. Y ya para los otros 3 pacientes, pues uno de ellos que se hacía cultivo diario logró control a las 48 horas y en los que se tomaron el control a las 72 horas, esos 2 pacientes restantes, no se logró definir pues como en cuánto tiempo era el control de la bacteremia, pero sí fue en esas primeras 72 horas porque se negativizó el cultivo. Y lo que encontramos en esta gráfica y es que la carga pues en la línea pues como del X encontramos pues como esas unidades formadoras de colonia sobre pues como los diferentes antimicrobianos y vemos que por sí solo ese descenso en la carga bacteriana pues no está marcado como cuando lo encontramos pues como de una forma asociada y en el estudio pues encontraron que esta erradicación era muy efectiva y recomendaban pues como su utilización en las bacterias persistentes. Entonces, como conclusiones, hay que tener en cuenta que el estafilococo aureus es una bacteria con múltiples genes que favorecen a su virulencia y a su resistencia. Y muchas veces este microorganismo tiene la capacidad como de sacrificar, entre comillas, esa resistencia, pero expresa mayores genes de virulencia, haciendo que las infecciones sean prolongadas o que se genere pues como esa mayor adherencia a los tejidos y esa difícil erradicación a pesar de inóculos bajos. Y el estado de portador es un factor de riesgo para los pacientes de desarrollar infección del torrente circulatorio o sepsis. Y ya con respecto a los antibióticos, pues el antibiótico adecuado por el tiempo adecuado va a disminuir la mortalidad hasta en un 50% y previene la recaída de bacteremias o desarrollar endocarditis infecciosa. Y eso era lo que había preparado para el día de hoy. Bueno, Sergio, buenos días a todos, muchas gracias. Mm, Pienso que nos extendimos mucho en la revisión de tema, porque recuerda que esto es más enfocado a revisión bibliográfica, qué artículos tenemos, qué podemos aprender de las guías de práctica clínica. Entonces, sí nos faltó profundizar un poquito más, principalmente en el último artículo, donde ya estamos viendo que hay una terapia combinada para tratar como estas infecciones diseminadas por aureus. De resto, lo hicimos muy bien. Fue un caso clínico bastante complejo, un reto para infectología y para el grupo que lo acompañaba tanto en la UCI como en el piso, porque también encontramos siembras en la aurícula derecha, también habían fenómenos tromboembólicos, entonces el niño se fue con su manejo anticoagulante, fue una hospitalización prolongada, pero afortunadamente salimos victoriosos de eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario de la presentación. La doctora Angélica levantó la mano. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Sergio, primero que todo, pues estoy de acuerdo con Angie en que esos temas centrales, pues la idea es que ustedes como que lo hagan un poquito más conciso en en qué cosas como que les sirven a ustedes y a nosotros, pues también obviamente de estos casos clínicos. Sin embargo, pues hiciste una revisión detallada. Yo quería hacer una pregunta. No sé, más que todo para la doctora Alexandra, de pronto sí está, porque pues en estos casos, sobre todo en este caso de este paciente que nos presentó Sergio, que es tan difícil a veces y que incluso se pueden utilizar ayudas diagnósticas como las resonancias corporales totales para ver lo que dijo Angie, pues de las siembras que se tienen en varias partes. Realmente le quería preguntar en cuanto a el uso de esas ayudas diagnósticas corporales totales, ¿en qué momento uno pensaría en como en enviarlas? Porque pues listo, el ecocardio, si lleva con bacteremia más de 3 días, de pronto con el estudio pues de pues de cómo se vean clínicamente, las articulaciones, pero
¿En qué caso uno debería de mandar como estudios de extensión así de imágenes corporales totales? Si Sergio sabe, si revisó, para poder ayudar al control de los diferentes focos. Gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. Profe, pues lo que describe pues como, pues dentro de lo que yo revisé, nos habla pues para la bacteremia, ese riesgo que se tiene aumentado pues como en esas 72 horas de bacteremia, para buscar pues como esas siembras a nivel de corazón. Y las otras ayudas diagnósticas como la resonancia y eso, es cuando principalmente pues no se logra el control del foco, persisten los reactantes elevados, persiste la fiebre y no se decide hacer pues como el abordaje quirúrgico por diferentes motivos, sea por la estabilidad clínica, o por cómo se encontraron pues como los hallazgos previos. Se describe es como que el primer control debe ser con la parte quirúrgica. Y si en este no se logra pues como hacer ese control del foco, ya ahí sí hacer pues como las imágenes complementarias. Pero no sé si de pronto pues la doctora Alexandra tenga pues como algún otro concepto al respecto. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias por la invitación a acompañarlos a ustedes en este espacio académico que es muy importante para el crecimiento de todos académicamente y para poder brindarle mejores opciones de tratamiento a nuestros pacientes. Bueno, primero que todo, felicitar a Sergio, excelente presentación. Muchachos, estafilo no es fácil. Para hablar de estafilo no se necesita solamente una charla. Yo creo que va a haber otra oportunidad para hablar de estafilo porque tenemos otros casos clínicos acá en el servicio que presentar. Y nosotros realmente para saber o para empezar ya a conocer luego el tratamiento y las guías de práctica clínica que realmente las tenemos que conocer, fue muy bueno presentar quién es estafilo, o sea, presentarlo tal cual como es, cuáles son sus factores de virulencia, por qué realmente estos pacientes tienen bacteremias persistentes o infección persistente. Entonces, fue muy buena la charla porque primero nosotros tenemos que conocer a quién estamos tratando, tenemos que conocer al germen que estamos tratando. Ya luego en una segunda oportunidad que va a ser muy pronto, sería bueno enfocar la charla ya entonces en el tratamiento y las guías de práctica clínica. Pero a mí me parece que fue como excelente la presentación de Sergio. Gracias, Sergio, porque nos mostraste quién es Estafilo realmente. Y esto cada vez nos hace a nosotros pensar o interrogarnos en por qué mi paciente tiene bacteremia persistente, ¿por qué mi paciente no mejora? Si ya tiene 12 o 13 intervenciones quirúrgicas, ¿por qué persiste la infección en hueso? ¿O por qué persiste la infección en corazón? ¿O por qué persiste la infección en cualquier otro órgano? Entonces, miren que ya Sergio nos mostró todos los mecanismos de virulencia de este germen. Realmente no es un germen fácil de tratar. Y quiero empezar diciéndoles que Staphylococcus aureus meticilinosensible no es más fácil de tratar que Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿de acuerdo? Son dos gérmenes diferentes, pero quizás con la misma virulencia. De hecho, los casos por Staphylococcus aureus meticilinosensible muchas veces se nos hacen mucho más difíciles de tratar que los meticilinos resistentes. De hecho, es un buen momento para decirles que cuando nosotros tratamos un paciente con Staphylococcus aureus meticilinosensible y lo manejamos con vancomicina o con antibiótico dirigido para Staphylococcus aureus meticilino resistente, la mortalidad de ese paciente puede aumentar. ¿De acuerdo? Ese es un dato que les dejo porque muchas veces tenemos Staphylococcus aureus meticilino sensible y lo estamos manejando con betalactámicos, cefazo o con penicilinas como la oxacilina y rotamos a banco porque pensamos que con vancomicina puede mejorar y no, lo que hacemos es aumentar la mortalidad de ese paciente. Entonces, con respecto a la pregunta de la doctora, que cuando yo voy a iniciar o hacer estudios como unas resonancias magnéticas corporales totales o para buscar focos realmente que yo no encuentro, sí, es una muy buena pregunta. Miren que realmente Estafilo
casi siempre va a mostrar dónde está afectando al paciente. Recuerdo si es en corazón o si es en articulaciones, la clínica del paciente lo va a mostrar. De acuerdo, pero si yo en ese paciente tengo una bacteremia persistente, empecemos por ejemplo la bacteremia persistente cuando yo hago los hemocultivos a las 48 horas y persisten positivos, las guías ICSA son muy claras en decir, lo primero que usted va a hacer es descartar un foco cardíaco y allí puedo hacer entonces el ecocardiograma. Pero si a pesar de que yo descarto foco cardíaco y los hemocultivos persisten positivos y ya yo retiré también todos los dispositivos que estoy pensando que pueden estar colonizados, ¿de acuerdo? Y el paciente persiste con bacteremia y no encuentro clínicamente un foco que me muestre dónde posiblemente puede estar la infección. Por ejemplo, el paciente ya mejoró de sus signos articulares, no hay inflamación, mejoró su movilidad articular de las articulaciones que tiene afectadas. Entonces, ahí en ese paciente está indicado realmente o hacer una resonancia magnética corporal total o hacer un PET scan. Incluso un PET scan se puede hacer buscando siembras a distancia que realmente no se muestren en el examen físico o como síntomas que el paciente refiere. Entonces ahí es donde yo voy a entrar realmente a hacer una resonancia magnética corporal total o hacer un PET scan que también podría estar indicado. Muchachos, importante, el antibiótico no va a penetrar en ningún tejido si no hay control del foco quirúrgico. ¿De acuerdo? Podemos utilizar combinaciones de tratamientos. Por ejemplo, miren que ya estamos hablando de terapia salvadora con doble betalactámico y lo hicimos con este paciente, ¿de acuerdo? Pero si no hay un control del foco quirúrgico, del foco infeccioso desde el punto de vista quirúrgico, si no hay un lavado quirúrgico adecuado, el antibiótico pues no va a penetrar en ese lugar. Entonces, ¿esto por qué? Porque es importante que uno de los mensajes de esta charla sea que el acompañamiento siempre desde el punto de vista clínico, nosotros los pediatras y los infectólogos pediatras debemos hacer el acompañamiento con ortopedia. Siempre estas infecciones se tratan de la mano con el equipo quirúrgico. Si no vamos de la mano con el equipo quirúrgico, posiblemente vamos a tener un fracaso terapéutico en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay un control del foco quirúrgico, el antibiótico no va a penetrar al órgano afectado y por ende va a haber un fracaso terapéutico. Entonces, ese es un mensaje importante de pronto para transmitirles a ustedes siempre de la mano con el equipo quirúrgico y miren que uno se pregunta, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué persiste la bacteremia? ¿Por qué el paciente sigue con la infección osteoarticular? Ya van 8 lavados, 9 lavados. Vamos a buscarle entonces al paciente inmunodeficiencias primarias o secundarias. Entonces, muchas veces nos vamos enfocando en empezar a buscar inmunodeficiencias, pero quiero recordarles o quiero hacerles una puntuación en lo que explicó Sergio casi que en el 50% de la charla. Miren que todos estos factores de virulencia que presenta Staphylococcus aureus, que los explicó muy bien, dan para que el paciente tenga infecciones persistentes o infección persistente por este germen, aún sin tener un factor de riesgo, aún sin tener patología de base como inmunodeficiencias, incluso lo hemos visto en pacientes sanos. Entonces fue muy importante haber conocido cómo se comporta esta filo y ya como les dije más adelante sería bueno, creo que hay otra presentación de este germen, vamos ya así a hacer el enfoque en cuanto al tratamiento y en cuanto a la guía de práctica clínica. No sé si de pronto respondí la pregunta de la doctora o no sé si tienen alguna otra inquietud. Sí, doctora, mi pregunta la respondió. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguno tiene pues como alguna otra intervención, comentario al respecto.